para que Dios nos hable a través de nuestro hermano. Vamos a darle lugar al tiempo a nuestro hermano para que nos predique la palabra de Dios. Dios le bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Qué hermoso se ve el pueblo reunido, apoyándose unos a otros, dispuestos a oír la palabra de Dios, pero con una lucha tremenda que acabamos de comer, ¿verdad? Algunos ya se aventaron 3 clases por la mañana, van por la 4ª, y claro que hay un reto ahí. Pero hay que estar dispuestos a luchar, porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Así que, la carne es carne. Así que haré la misma recomendación que hice por la mañana. Si usted siente que los párpados le empiezan a pesar, ¿no?, más de lo normal, con todo orden puede levantarse, ¿verdad? Salir, tomar un poco de aire, ponerse un poco de agua y venir, porque si no le va a pegar el sueño al de al lado. Entonces no reparta, ¿verdad? Mejor deshágase de eso y regrese y siga escuchando. Pero en la medida de lo posible, hagamos el esfuerzo para estar atentos en esta tarde. ¿Les parece bien? Muy bien. Nuestros hermanos eligieron un tema que en lo personal se me hizo muy interesante y hablaba acerca de una común salvación. Y dividieron esta común salvación expresándolo en 3 puntos importantes. Hablando de acerca del pecado como una enfermedad. Hablando de un médico que tenemos en común y un médico único para curar esa enfermedad. Pero ese médico es el único médico autorizado, el único médico capacitado y confiable, veíamos ayer, para atender esta enfermedad, porque tiene el único remedio, o como nuestros hermanos le han llamado al tema de esta noche, un común remedio para esta enfermedad. Y pudiera concluir que para no luchar contra el sueño, pues nos quedamos con lo que Jorge ya dijo, ¿verdad? Y ya concluimos el tema, porque es justo ese el remedio del que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a dividir este tema de un común remedio en 4 puntos, si usted los quiere apuntar. Vamos a hablar de ese evangelio. El evangelio es el remedio para el pecado. Número 2, el evangelio es el remedio que está al alcance de todos. Número 3, el evangelio es un remedio por el que ya se pagó el precio. Y número 4, el evangelio es el remedio que se debe seguir ofreciendo. La cita en la que nos estaremos basando es Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dividir este texto en 3 puntos y tomaremos el verso 15 para nuestro punto número 4. Esta forma en la que lo vamos a dividir va a ser analizando estos 2 textos. ¿Ok? Estos 2 textos como conclusión, nuestro punto número 4, conforme al texto número 15. Quiero recalcar algo de ustedes, hermanos, que me ha gustado el tiempo que poco, pero en un año ya he estado con ustedes 3 veces, ¿verdad? Y hay algo que admiro de la iglesia en este lugar y que he aprendido a ver, que es que la mayoría de ustedes son muy alegres, y eso me gusta mucho, pero que cuando estamos a la hora de la predicación, tienen la reverencia que se merecen. Y eso es algo que admiro, hermanos, porque algunos de repente somos medios juguetones, no sé si lo ha visto.
Pero me gusta que de ese lado mantienen esa postura, hermanos. Sigan así, convencidos que es por darle lo mejor a nuestro Dios. Y que esto es darle esa reverencia. Y cuando hablamos acerca del pecado, y cuando hablamos acerca de este médico, y cuando hablamos acerca de este remedio, vale la pena estar serios. Porque de esto dependerá nuestra salvación eterna, nuestra vida eterna. Así que hablemos acerca de este primer punto, basado en la primera parte del verso 16. Porque dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hemos dicho que el Evangelio es el remedio para ese pecado. Si se dan cuenta, Pablo dice, no me avergüenzo de él. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, pero no un poder para destruir, sino un poder para salvar. Y este es el remedio. Hemos visto que el pecado es un gran mal, una gran enfermedad que agobia a las personas. Ese tipo de enfermedades que puede estar atacando tu vida silenciosamente. Ese tipo de enfermedad que la tienes y que a veces la quieres negar y quieres vivir como si no la tuvieras. Esa enfermedad en la que sí te cuidas, pero no exageras tú y que después te pone mal. Ese tipo de enfermedad que no quieres saber más de ella, pero que si no pones atención en esa enfermedad, te terminará destruyendo. Ya hemos dicho ayer que hay, gracias a Dios, un médico que nos puede ayudar con esa enfermedad. Ese médico, ayer concluimos que es Cristo, que es el único en el que podemos confiar. Y hoy vemos por qué. Porque hablamos que el Evangelio es ese poder para salvarnos. ¿Sabe? Muchos se han preguntado, ¿qué es el Evangelio? Y tal vez es algo que ha sido muy enseñado y muy repetido y dicho de muchas maneras. Y hoy quiero yo abrir su mente o su vista, ponerla de la siguiente forma. Sabemos que el Evangelio es el mensaje. Sabemos que el Evangelio son esas buenas noticias. Pero hoy yo quiero decirte que sí, el Evangelio es la buena noticia que existe para la cura de esa enfermedad. Quiero que lo veas así. Cuando alguien viene y te dice una buena noticia, pues dependerá mucho de qué se trata. Pero cuando alguien viene y te da la noticia de que hay un buen médico y que ese médico no solo es bueno, sino que tiene la cura para esa enfermedad, esa es la buena noticia. La buena noticia es, como leía Jorge en palabras de Pablo, que estábamos bajo pecado, que vivíamos lejos de Dios, que estábamos destituidos de la presencia de Dios, pero alguien nos ha dado la oportunidad de acercarnos. Esa es la buena noticia. Que estabas enfermo, pero que hay alguien que tiene el remedio para esa enfermedad. Esa es la buena noticia. Pablo dice, bueno, esta noticia, fíjense, la vamos a ir desarrollando de la siguiente manera. Lo primero que sabemos es cuándo entró esa enfermedad. ¿Se acuerdan el viernes que hablábamos acerca del paciente cero? Sabemos que Adán y Eva pecaron. Y que al momento en el que ellos pecaron, Dios les dijo algo. El día que ustedes desobedezcan, el día que coman de ese fruto, de ese árbol, van a morir. Sabemos que pecaron y sabemos que al pecar trajeron consigo la muerte. Lo sabemos. Después de eso, hubo una buena noticia. Desde allá se dio la buena noticia. La enfermedad había entrado al mundo. El pecado había entrado al mundo. Pero automáticamente Dios nos había dado una esperanza cuando ellos habían caído en el pecado. Génesis capítulo 3, verso 14 al verso 16. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:16 habla de la esperanza del remedio de esa enfermedad. Había una esperanza. Alguien vendría y terminaría con esa enfermedad, hermano. El pecado entró, pero la esperanza de un remedio fue anunciada desde ese momento. ¿Sabe? No sé si todos lo han entendido, pero para aquellos que han leído esto y aún no entienden en dónde está Cristo aquí, desde aquí está anunciado grandes profecías acerca del Mesías. Porque no hay un ser humano, solo hay uno que ha nacido solo de la semilla de la mujer. Todos los demás, el resto, hemos sido formados conforme a la semilla del hombre puesta en la mujer. Pero Jesús no fue así. Jesús nació de la semilla de la misma mujer. La mujer no necesitó de hombre. Y posteriormente, muchos años después, fue lo que se le dijo al profeta: nacerá de una virgen. Porque el remedio estaba anunciado desde el principio. La enfermedad entró, pero el anuncio de que había un remedio que curaría esa enfermedad ya había sido dado. Cuando hablábamos del COVID, no sabíamos si iban a encontrar cura. Si hablábamos de otra enfermedad hace muchos años, no sabíamos si iba a haber antídoto. Y así podemos ir. Pero cuando hablamos del pecado, cuando el pecado entró al mundo, Dios nos dio desde ese momento una esperanza. Que vendría el momento en el que vendría la cura. Existiría ese remedio para el pecado. Si tú estos días has reflexionado y te has dado cuenta de que hay pecado en tu vida, también debes reconocer que hay un médico que puede curar y que Él tiene el remedio para esa enfermedad. Esa enfermedad, ese remedio, es el que hay una buena noticia para tu enfermedad. ¿Sabes? El Evangelio es la buena noticia que nació el Salvador que había sido prometido. Porque durante mucho tiempo ese Salvador fue profetizado al principio, fue profetizado por medio de Moisés, fue profetizado por medio de David, fue profetizado por cada uno de esos profetas que conocemos como mayores y menores, y se anunciaba y decían: el profeta viene, el profeta viene. Pero había una buena noticia, que el profeta había llegado, que el Mesías había llegado, que el Salvador había llegado. Y dice en Lucas capítulo 2, verso 10 y verso 11. Quiero que leas esto juntamente conmigo. Lucas capítulo 2, verso 10 y verso 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Esto era algo digno de reconocerse, algo digno de escucharse. Dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Hermanos, ese remedio que había sido prometido desde el principio, el ángel dice, y imagínense al ángel diciendo eso: hoy es ese día en el que después de tantas promesas, el Salvador llegó. El Salvador llegó. Yo quiero decir algo que no sé si esto va a ocasionar algo, no es mi intención. Es cierto que el cristianismo está basado en la muerte del Señor. Y a veces, no estoy diciendo que festeje Navidad, ¿ok? No vaya a tomar como parte de eso. Como el hermano que me dijo: ya voy a traer sombrero después de la clase pasada. No le digo eso. Pero ¿sabe? Hay algo que a veces ignoramos,
que el Salvador haya nacido era algo de gran gozo. No sabemos cuándo fue. No es algo que vamos a celebrar, pero es algo que sí vamos a valorar. Esa promesa llegó. Y el ángel les dijo: esta es una noticia de gran gozo, porque hoy ha nacido la salvación de esa enfermedad. No sé usted, pero cuando yo lo pienso, corre en mí esa alegría de que el Salvador había nacido. Y eso es lo que el ángel me acaba de decir. Eso que nos ha mantenido enfermos, lejos de Dios, que ha hecho esta separación, el día de hoy tiene una solución, porque el remedio nació. La salvación vino. El Evangelio es la buena noticia, no solo que había nacido el Salvador, sino que ese Salvador se había formado durante cada uno de los días de su vida. Porque ayer decíamos que ese doctor, ese médico, nos puede entender porque padeció todas las tentaciones como nosotros. Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces, ¿había oportunidad para que ese remedio tal vez no se lograra? Sí, hermano. Sí. Satanás, veíamos por la mañana, trató de hacer caer a Jesús. Sí. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Pero ¿sabe qué es algo de gran alegría? Que había sido prometido, que había nacido, pero que también se había formado con un propósito: salvarte a ti, salvarte a ti. Dice Hebreos 5:9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Porque Él vivió con un objetivo: salvarte a ti y salvarme a mí. Fue perfecto. Fue tentado en todo, decíamos, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hebreos 5:9. De eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sabes? El Evangelio es la buena noticia que la cura se había logrado. Y por último, acerca de esa buena noticia, quiero decirte, el Evangelio es la buena noticia que todo estaba escrito y que se había cumplido. Eso es lo que forma. Pablo lo dice de la siguiente manera: 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al verso 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Dice: porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sabes por qué esto es una buena noticia? Porque Cristo no fue improvisado. Cristo no se acomodó. Cuando hablamos de este remedio, fue algo que fue prometido, fue algo que fue profetizado y que Cristo cumplió en cada una de esas letras. En Lucas capítulo 24, Jesús mismo les dice: lo que yo les había anunciado, que era necesario que se cumpliese todo lo dicho sobre mí o de mí en las Escrituras. Era necesario que se cumpliera todo. Era necesario. Por eso es que cuando hablamos del Evangelio, algunos llegamos a señalar que es la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero no solo es eso. Es todo lo que rodea esto. Es cada una de las promesas que están allá. A veces
En nuestra idea, lo decía los varones la semana pasada, en nuestra idea de hablar de Cristo, muchas veces menospreciamos el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no tendría el peso que tiene para nosotros si no es por el Antiguo. Porque allá es donde habla de todo lo que se cumplió en Cristo Jesús. Es todo eso. Es donde tú y yo escudriñamos. Porque el Antiguo Testamento es el ayo para llevarnos a Cristo. Pero esto no solamente es para el antiguo hombre, es para todos. Si tú y yo no entendemos por qué Cristo tuvo que ir a morir, es porque no hemos ido al Antiguo Testamento. Es cierto, esa ley no está vigente para nosotros, pero sí está escrito para nuestra enseñanza. Sí está escrito para nuestro ejemplo. Porque si yo no entiendo eso, no entenderé cada uno de los propósitos de Dios. Esa es la buena noticia. Que todo lo que se había escrito se cumple. Es como se tenía la receta perfecta para el remedio y se siguió cada uno de esos pasos que Dios había dado para tener el remedio perfecto para la enfermedad. Él se perfeccionó y fue obediente, dice, hasta la muerte. Y ahí en la muerte fue autor de eterna salvación. Ahí en esa cruz. Hermanos, es una buena noticia. El Evangelio es esa buena noticia. Hemos dicho que fue una buena noticia. ¿Por qué? Porque fue la noticia que había una cura para la enfermedad desde que apareció. ¿Por qué? Porque fue la buena noticia que esa cura había nacido. ¿Por qué? Porque fue la buena noticia que se había formado hasta su punto de madurez. Y ahora es una buena noticia porque podemos comprobar que todo eso ya está escrito. Recuerde lo de la mañana. Hay lógica en todo lo que decimos. Número 2. La siguiente parte de Romanos 1:16 dice: a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Con base a esto podemos decir que el Evangelio es el remedio que está al alcance de todos. Al judío primeramente y también al griego. Esta es una expresión que en el mundo antiguo quiere decir para todos. Para todos. No quiere decir que solo el judío y el griego, sino habla para todos. Es algo universal. Y hermano, no sé si esto te causa una alegría, pero esto a mí me causa una alegría. ¿Por qué? Porque tenemos el alcance del remedio del pecado. Ese remedio se ha dado. Y quiero decirte, ¿por qué? Al estar al alcance de todos, de todo aquel, porque aquí hay algo interesante, está para todos, pero es de todo aquel que reconoce que es pecado. Yo pudiese asegurar que dentro de aquí, dentro del grupo que hay aquí, hay quien no confiaba en las vacunas de COVID. Habrá uno que diga: yo no me vacuné, porque tal vez no creían en COVID, o no creía en la vacuna, o dudaba de algo. No voy a decir que levante la mano, ¿verdad? Pero yo. Y yo no lo vengo a convencerlos. Pero para entender de esta cura del pecado, hay que confiar. Hay que confiar, primero que nada, que la enfermedad existe. Que la enfermedad está en mí. Que Jesús es el médico indicado para ayudarme y que Él tiene el remedio. Si tú no aceptas eso, esta vacuna espiritual no te va a funcionar. Si tú no lo aceptas, no vas a venir por ello. Es por eso que muchos aún no dan ese paso. Porque aún piensan que no estoy enfermo de pecado. No necesito bautizar.
yo seré una buena persona. Podré tener la enfermedad, pero puedo vivir bien. No pasa nada. ¿Sabes? Romanos capítulo 5, verso 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Perdónanos. Cuando hablamos de la palabra débiles, esta palabra quiere decir también enfermo. Es la misma palabra que utiliza. Y es de donde nosotros entendemos que el pecado es una enfermedad. Romanos capítulo 3, verso 23. Nos hizo entender, o nos quiere hacer entender, que todos estamos bajo pecado, por cuanto todos pecaron. Pero la realidad es que no todos lo aceptan. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan nos dice que habrá quien tiene pecado, porque todos somos pecadores, pero que no acepta que tiene la enfermedad. Y era lo que veíamos ese día. Y para que tú puedas venir a este médico y aceptar el remedio, lo primero que tienes que recordar y aceptar es que eres pecador. Lo primero que tenemos que hacer. Si no, no está al alcance. Aunque es poder de Dios para todos, no te va a ayudar. 2. Está al alcance de todos, pero de todo aquel que reconoce no solo su enfermedad, sino reconoce que Cristo murió por esos pecados. Habrá quien diga, yo creo que sí soy pecador, pero que aún no esté dispuesto a confesar a Jesús como aquel que murió. Muchos siguen viendo la historia y siguen viendo cómo lo crucificaron. Y cuando decimos que lo crucificaron, le estamos echando la culpa a ellos y le estamos dando la responsabilidad total a ellos. Pero a alguien que reconoce esto, quiero que vea Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero decirte algo en cuanto al contexto de este verso. Pablo está escribiendo después del año 60. Tiene más de 30 años que Cristo había sido crucificado. Y Pablo le está diciendo a los romanos que Cristo murió por su culpa. Que Cristo fue a la cruz porque ellos necesitaban que Él muriera. Murió por sus pecados. Y esto no solo eran 30 años, sino después de 2000 años aproximadamente, debemos entender que si Cristo murió, fue por nuestros pecados. Fue por mis pecados. Y que yo también era culpable que Él estuviera colgado ahí. Que yo merecía ese pago. Que yo merecía esos dolores. Y yo lo tengo que reconocer. Hay una historia que yo escuché cuando tenía como 7 años. Y hablaba justamente de una pandemia, no sé si alguien la ha escuchado. Y la única sangre en donde se encontró el remedio fue en el hijo pequeño de una familia. ¿La han escuchado? Y cuando examinaron la sangre de todos, nadie cumplía. Y de repente dice la historia que salió uno. Y salieron gritando el nombre de ese paciente que tenía la sangre que ayudaría a todos. Y cuando gritaron el nombre, el padre volteó a ver a su hijo y era el hijo pequeño el que estaba nombrando. El padre se alegró porque imaginaba que su hijo iba a salvar al mundo. Y él estaba alegre por eso. Pero cuando él preguntó, ¿cuánta sangre necesitan de mi hijo?, la noticia fue triste, porque la necesitaban. El hijo tenía que morir por salvar al mundo entero. Esa es la idea que presenta del hijo. Él tuvo que morir por salvar a nosotros. Y cuando hablamos de esto, hay quien todavía no quiere reconocer por vergüenza,
por el pecado que tiene ahí, no quiere abandonar, por falta de compromiso, por muchas razones, aún se niega a confesar que Cristo tuvo que ir a esa cruz para morir por tu pecado, para morir por mi pecado. Sí, está al alcance de todos, pero tú tienes que reconocer que Él murió por darte esa cura, por darte ese remedio. Cuando hablamos de Romanos 5:8, debemos entender que dice, mas Dios muestra su amor. Esto habla de una acción y no de mera palabra. Tú puedes decir que crees en Él, pero si tú no lo obedeces, solo son palabras. Las palabras de Dios se convirtieron en acciones. Jesús reconoce tu condición. Él no espera que tú seas perfecto. Lo único que quiere es que tú reconozcas lo que Él hizo. Eso es lo que Él quiere. Que tú le reconozcas que Él estuvo dispuesto a morir sabiendo lo que somos. Porque aún siendo pecadores, Él decidió morir por nosotros. Cuando hablamos de esto, Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero ve, hay algo que tienes que hacer. Tienes que confesar. Tienes que obedecer. Tienes que reconocer que Él murió por darte esa vida. Quiero decirte como tercer punto, bajo el verso 17. En el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero decirte que el Evangelio es el remedio por el que ya se pagó el precio. No hay nada que tú debas hacer. No hay un precio que tú debas pagar por ese remedio. Ya se pagó. Ya se pagó. Hablábamos acerca de la enfermedad, que les decía que esta semana me enseñó tal cual enfermedad. Y cuando hablas de la enfermedad, no solo trastorna tus días, trastorna todo. Y vas y te atiendes y de repente la cartera se ve afectada también. Y eso que aquí nosotros no es tan caro el sistema de salud. Platicaba con un hermano, le decía, cruzas aquí, ¿verdad? Y ir al hospital te cuesta casi, no sabes si te conviene más ir o morir, te dicen algunos, ¿verdad? Porque es caro atenderlo. Es caro atenderlo. Entre la consulta, el medicamento, las atenciones, no ir a trabajar, de repente te das cuenta que la enfermedad trae todo esto. Pero cuando hablamos de la enfermedad del pecado, es maravilloso darte cuenta que hay un médico perfecto, y luego darte cuenta que hay un remedio perfecto, y luego enterarte que esto es totalmente gratis para esa enfermedad. Y eso es una buena noticia. Amén. Porque Él pagó por completo. Porque dice, tú puedes obtener el perdón de tus pecados, solo tienes que creer. Es por fe y para fe. Cuando hablamos de esto, hablamos que la sangre del Señor fue el precio para este remedio. No es que no valga nada, es el remedio más caro, porque se entregó la sangre más inocente y preciosa que ha habitado en este mundo. La sangre del unigénito Hijo de Dios es el remedio más caro, pero que para ti no tiene ningún precio, porque Él decidió pagar lo que tú y yo deberíamos haber pagado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no porque lo merecías, sino Él pagó ese rescate. Cuando hablamos de esta serie de estudios, hablamos de 3 puntos importantes en la vida del cristiano. Cuando entendemos que estamos condenados, cuando entendemos que hay alguien que nos ha redimido
y cuando entendemos la salvación que nos ha dado. Son 3 puntos muy profundos, pero que también los podemos entender tan solo por analizarlos: la condenación, la redención y la salvación. Y cuando hablamos de la redención, hablamos que no somos inocentes, pero que alguien pagó el precio que nosotros debíamos. No quita que eres culpable, sino que alguien pagó lo que tú y yo deberíamos estar pagando. Cuando hablamos de esto, el pago fue la sangre de vuestra, dice, fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha, sin contaminación. Perfecto. Como no lo hubo nunca. ¿Sabes? La sangre del Señor fue el remedio que no merecíamos, hermanos. No merecíamos. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No lo merecíamos, porque la palabra gracia se refiere a eso, se refiere a un regalo que no mereces. Es algo que Él nos ha dado. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio, no de las obras, sino por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El precio, hermanos, ya fue pagado. ¿Sabes? Es la fe en la sangre en donde se encuentra la eficacia de este remedio. En el mundo hay un efecto llamado el efecto placebo. No sé si lo han escuchado. ¿Sí lo han escuchado? Tiene mucho que ver. Si tú pasas al frente y tú pides ser bautizado, pero tú dudas en que esto sea verdad, no entendemos. Alguien ha dicho, entra un demonio, así dice, pecador, seco, y sale un pecador remojado. Es lo único. Pero si tú pasas al frente y tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, crees que eres pecador, quieres realmente el perdón de tus pecados, entra un pecador seco y sale un hijo de Dios limpio de esa enfermedad, y su nombre es inscrito en el libro de los que han sido sanados por ese remedio. Cuando entendemos esto, hermanos, es lo que dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esa es la justicia de Dios. Él hizo eso, pero Él comparte de esa justicia, te cubre de esa justicia solo por Él. Solo por Él. Hermanos, ese es un remedio que da alegría. Ese es un remedio que te puede tener tranquilo. Y les decía, tal vez el viernes terminamos muy tristes, ¿verdad? Y sentimos muy duro el decir que nos hablaran de esa enfermedad y lo difícil que es esa enfermedad. Pero ayer empezamos a ver la luz porque vimos que había un médico que nos podía curar. Y hoy entendemos que ese médico tiene el remedio perfecto para esta enfermedad. Y que ese remedio perfecto está al alcance de Dios. Y que ese remedio perfecto es la vida. Porque ya se pagó el precio. Ya se pagó el precio por él. Quiero decirte algo por último. Antes de ir a este cuarto punto, quiero hacer una previa invitación. Si hasta este punto tú aún no has recibido este remedio, yo te invito a que hoy tú decidas creer en el Señor. Si has oído
lo que Él hizo por ti y crees que realmente Él murió por ti y que tú necesitas el perdón de tus pecados, no tardes más. Olvídate de todo lo demás y toma esta oportunidad para venir y tomar ese remedio en las aguas de bautismo. Pero para aquellos que ya lo hemos tomado, hermanos, yo quiero hablar de este cuarto punto, el cual me parece muy importante. Porque díganme, y los decía un poco ayer acerca de esto, ¿quién encuentra un médico que le parece bueno, que le parece barato, que le parece eficaz, que le parece perfecto y no lo comparte con sus seres amados? ¿Quién haría eso? ¿Acaso no cuando lo encontramos lo vamos recomendando con todo el mundo? Decimos, ve con el médico aquel, muy bueno, te atiende, se preocupa. Y aparte, económico. Lo hacemos, hermanos. Pero hay algo que está pasando en muchas partes de la iglesia y en muchas partes, por lo menos he visto, de América. Y es que este remedio lo estamos metiendo debajo de la cama. Lo estamos cubriendo y no está en lugar. No estamos compartiendo que aquí está la solución para el problema del mundo. El Evangelio es el remedio que debe seguirse ofreciendo a todas las personas. Si tú crees que ese remedio ha llegado a tu vida y tú dices, a mí me ha sanado Cristo, ¿por qué no lo sigues compartiendo a los demás que están enfermos? ¿Por qué no hablas de Él? Y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien acerca de este remedio? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de este médico perfecto? ¿Cuándo fue la última vez que tú le señalaste a alguien acerca de esta enfermedad? ¿Cuándo fue? Porque ese es un peligro. Porque en muchas congregaciones no estamos creciendo. Porque los que hemos sido sanados no estamos compartiendo ese remedio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero quiero que notes que estas palabras de Pablo, dice, hermano, yo tampoco me avergüenzo, pero cuando Pablo dice que no se avergüenza, quiero que leas el verso 15, porque de aquí es de donde nace que él no se avergüenza. Así que en cuanto a mí, Pablo dice, pronto estoy a anunciar el Evangelio. Pronto estoy a anunciar esta cura para los demás. La palabra pronto va a requerir sacrificio, prioridad, velocidad. Esto habla de alguien que siempre está hablando que existe un médico perfecto, que existe un remedio perfecto ante esta enfermedad que puede terminar con la vida. Y a veces nos quedamos y decimos, yo no estoy mal porque yo ya he sido curado. Pero si tú no estás compartiendo esta cura, tú y yo estamos mal. Tú y yo estamos mal. Hermanos, estamos puestos aquí para que esa cura llegue a más personas. La iglesia en todo lugar necesita que los que han sido sanados vayan por todos lados hablándoles. Hablar de la cura no le pertenece al predicador, al anciano, al diácono o al evangelista. Hablar de la cura es una responsabilidad de los que han sido curados. Han sido curados. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y prediquen que hay una buena noticia. ¿Quién? Todos, hermanos. Debemos hablar de esta cura. Somos mandados a compartir el remedio contra el pecado. Somos vistos con bien de parte de Dios cuando lo hacemos. Romanos capítulo 10, verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
que hay un remedio, de los que anuncian que hay una cura para la enfermedad. Esas son las buenas nuevas, que había sido prometido, que había nacido, que se había desarrollado y que había llegado a su punto y que todo estaba escrito. Eso es lo que debe anunciar. Hermano, es que no sé qué decirle a las personas. Dile lo que te movió a tomar esa cura, que reconociste que eras pecador y que solo en Cristo estaba la solución para esa enfermedad. Dile eso. Y vendrá aquí y alguien le ayudará a entender y alguien le hará discípulo, pero tú tienes que seguir hablando de esa cura. Tú tienes que seguir hablando de ese médico para que más personas vengan y sean salvas de esa enfermedad. No permitas que más personas mueran bajo la enfermedad del pecado. Hermanos, nuestra vida allá afuera debe demostrar que conocemos al médico que da la salvación. ¿Has estado enfermo de algo fuerte y luego te han visto recuperado y dicen, ¿y dónde te atendiste? ¿Quién te ayudó? Así es cuando nos ven que somos nuevas criaturas y nos dicen, ya no eres el mismo. Momento perfecto para hablarles de aquel que nos ha cambiado y ha sanado nuestra vida. Y decir, no soy el mismo, porque Cristo me curó. Es ese momento, hermanos. Es ese momento de hablarles. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente se dé cuenta que tú encontraste el remedio para el pecado. Pero es tu vida, hermanos. En esta campaña, en la cual agradezco nuevamente, ha sido un honor para mí estar con ustedes, sirviendo a Dios y sirviéndoles a ustedes, hablando acerca de este tema de nuestra común salvación. Y hemos dicho 3 puntos importantes: que esa común salvación habla de una común enfermedad, que habla de un común médico, pero también de un común remedio. Y ese remedio es el Evangelio. Ese remedio que todos necesitamos, aún los que ya hemos creído, es seguir creyendo en Él cada día, seguir oyendo cada día, pero también seguir predicando. Si tú reconoces que estás enfermo, ven, pasa enfrente, confiesa el nombre de nuestro Señor, pide ser bautizado y ese remedio está disponible para ti. Es gratis, el precio ya se pagó, lo único que tienes que hacer es creer. Pero igual la invitación sigue siendo para aquellos que ya hemos gozado de ese remedio, pero no nos hemos cuidado después de que lo hemos tenido. Él es fiel, Él es misericordioso para perdonarnos de todo pecado y darnos la oportunidad de seguir adelante, gozando la vida que solo en Cristo podemos vivir. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie. Canto número 98, mis hermanos, canto número 98, puedo oír tu voz llamando. Cantemos. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí, seguiré lo tú me guíes, seguiré lo tú me guíes, seguiré
Evangelio habla de un discípulo y hace un tiempo escuché estas palabras de una persona. Y decía que hablamos acerca de Judas y juzgamos a Judas. Y esta persona no justificaba lo que Judas hizo, pero nos invitaba a meditar en qué lugar estábamos nosotros. Cuando Judas vio que Jesús era condenado, Judas trató de hacer algo y volvió y trató de regresar aquello que le habían dado, lo que había ocasionado a su punto de vista que Cristo iba a morir siendo inocente. Algunos hablan de un remordimiento, algunos hablan de una tristeza del mundo que hubo en él, pero hubo algo que trató de hacer. A veces nosotros no hacemos ni lo que podemos. Algunas veces las personas saben que el pecado aún está en él y no hace nada por remediar. Saben que la enfermedad está en sí y que no ha recibido el perdón de pecados y no viene a los pies del Señor. Yo te invito a que reflexiones en esto, que busques la solución para esa vida, que busques, que vengas a sus pies y Él te va a decir: hagamos eso, porque si no, en cualquier momento seremos llamados y podemos morir enfermos del pecado y la muerte será eterna. Dios los bendiga, hermanos.